¿Has recibido de manera reciente malas noticias? ¿Qué hacemos con las malas noticias? ¿Alguien o algo quizás te ha tomado por sorpresa con alguna situación que afecte por lo pronto a primera vista de manera severa tus expectativas? ¿Cómo tomar a bien lo que parecería como que puede destrozarnos la vida? Claramente, en ocasiones recibimos malas noticias y nos cuesta mucho trabajo poder detener el tren de reacciones, pensamientos, sentimientos que vienen como consecuencia de ello. Y sin embargo, muchas veces a través de esa sobretensión, lejos de resolver las cosas, podemos complicarlas más. ¿Cómo saber lo que sí puedo hacer para tomar control y qué resultará contraproducente como respuesta a esta noticia? Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la zona horaria que en esta ocasión conectes con nosotros. Si por primera vez has dado clic a nuestra producción, me presento contigo. Mi nombre es Maru Méndez. Yo soy maestra en psicología transpersonal y arqueóloga emocional. Y el día de hoy me encuentro lista con un contenido para poderte ayudar a reflexionar y a tomar puntos de vista, información y recursos que puedan ser de utilidad cuando por alguna razón de lo que se trata la circunstancia de vida por la que estoy atravesando implica malas noticias así percibidas o alguien dirá, no, así son, bien, malas noticias, conflictos a esos en los que en descodificación se llaman de diagnóstico, que son, hoy te lo quiero explicar, así como que podrían significar algunos problemas de visión, aprovechando el tema de malas noticias que muchas veces pueden poner sobre la mesa o arrojar una tremenda claridad de dónde quizás estemos distorsionando, eliminando o exagerando las cosas. Bien, comenzando por honrar la situación de muchísimas personas que en verdad sí que reciben noticias de esas como las que sentimos que amenazan nuestra vida o de esas como las que claramente, así nos lo comunica alguien, amenazarán el bienestar o la salud, por ejemplo, por enfermedades autoinmunes o progresivas. Quiero además compartir contigo que en esta ocasión agradezco a la persona que vino a consulta a trabajar conmigo y que me dejó volver a empatizar y tocar eso que significa el que te den un diagnóstico de una enfermedad que se puede ver con consecuencias realmente que quisieras evitar. A ella le agradezco su comunicación porque además al mismo tiempo a mí me ha ayudado a recordar eso que viví hace ya muchos, muchos años atrás, cuando, como consecuencia de un sangrado inusual en mi periodo menstrual, acudí a una visita ginecológica y me mandaron, como normalmente se estila, a hacer algunos exámenes de gabinete o pruebas diagnósticas. Cuando estaba en el propio diagnóstico con otros médicos y me hicieron un ultrasonido, recuerdo clarísimamente la expresión de uno de ellos como con esa expresión que uno interpreta como qué barbaridad, el mundo se cae, que en algunas ocasiones puede ocurrir. Y recuerdo cómo me generó tensión el solo hecho de escuchar su expresión, razón por la cual pedí información antes siquiera de que pudieran entregarme un diagnóstico detallado. Y él me dijo en su momento, es que usted tiene el endometrio en un doble del tamaño de lo que debería tenerlo. No dijo más, pero a partir de ese momento yo empecé a temblar y para cuando vino la entrega de resultado, lo que en esa ocasión ese médico me dijo, me puso a temblar muchísimo más. Cuando él me decía que en definitiva teníamos que tomar una biopsia y entonces yo pregunté si es una biopsia, ¿qué es lo que sospechamos? Que seguramente esta secuencia de ideas y de diálogos refleje lo que a muchas personas detrás de la cámara podrían estar viviendo. Me acuerdo perfectamente cómo el médico indicó que una posibilidad en aquello que yo sentía podría ser el cáncer. Y sin embargo, recuerdo también perfectamente cómo a partir de ese momento
Y hasta que tuve el resultado de la biopsia, que a Dios gracias era, desde luego, sin ningún asunto por qué preocuparnos en ese momento, pues en ese lapso que pasó, yo la verdad es que sufrí de manera exagerada, no podía ni dormir, y aunque él había dicho que eso era una posibilidad, en mi mente no había más que una alternativa y una seguridad: voy a morir. Y desde luego, claro, todos vamos a hacerlo, pero en ese momento la noticia yo la interpretaba generalizando, dándole un sobrepeso extremo a la noticia y pensando qué podía hacer con el tiempo que me quedara y lamentando morir porque yo quería vivir. Son pensamientos por los que naturalmente atravesamos, pero al cabo de aquel momento y dada la oportunidad que tuve de que esto ocurriera al tiempo que yo me preparaba en psicología transpersonal, sí agradezco a la vida que me haya planteado ese desafío en momentos en los que tenía recursos que me ayudaron y como los que hoy me gustaría entregarte para atravesar esos momentos de obscuridad o por lo pronto desconocimiento que tiene un tinte, un olor que huele a peligro, de una manera que puedas tomar control de cosas que en ese momento sí puedes accionar para no exacerbar con ese miedo, con esa tensión, la condición. Si es el caso de una noticia sobre un asunto físico y de salud, pues para no exacerbar esa condición de lo que se puede estar expresando. Me gustaría hoy comenzar entonces por contarte una historia que me parece que nos puede situar bien en relación a eso que a veces denominamos buena o mala suerte, buenas o malas noticias. Porque desde luego digo que honrando los casos donde la comunicación que hay de por medio es enfermedades fatales, circunstancias que ponen en riesgo la vida o, digamos, condiciones que podrían parecer irreversibles, que hablaremos de eso con más detalle. En muchas ocasiones también hay percepciones sobre malas noticias que hacen que nos tiremos al piso porque, por ejemplo, me dijo mi mamá algo que yo no quería escuchar o vi alguna situación que hubiera preferido evitar y que sin embargo son malas noticias exacerbadas. Comenzando entonces hoy nuestra reflexión, nuestro podcast, con esta historia que viene de un libro llamado Ligero de Equipaje de Carlos G. Valles. Y te lo voy a leer, lo vamos a ir comentando sobre de lo que versa este cuento, esta historia. Pues es la historia, una historia china de un anciano labrador que se dice que era viudo, que era muy pobre y que vivía en una aldea, por cierto, bastante necesitada. Un día cálido de verano, resulta que desciende de la montaña un caballo salvaje, joven, fuerte, a buscar comida y bebida en su aldea. Ese verano, pues de alguna manera las condiciones habían quemado los pastizales y apenas quedaba un poco de agua en los arroyos, de manera que este caballo pues estaba desesperado buscando su comida y bebida para poder sobrevivir. Y el cuento dice así: quiso el destino que el animal fuera a parar al establo del anciano el labrador del que, digamos, será protagonista, ¿no?, de nuestro cuento, donde sí encuentra, aunque la aldea era escasa, sí encuentra la comida y la bebida deseada. El hijo del anciano escucha el ruido del caballo en el establo y al constatar que es un ejemplar magnífico que está dentro de su propiedad, pues decide quedarse con él. La noticia, como muchas veces ocurre, pues corre a toda velocidad en la aldea y los vecinos van a felicitar al anciano, al labrador y también a su hijo. Parecía como una magnífica suerte, una grandísima y buena noticia, el que este caballo salvaje se hubiera ido a parar así, nada más como por destino, en su establo. Y bueno, desde luego era un animal que podría evaluarse en muchísimo dinero, pero que además de poder ser comprado, les podía ayudar para trabajar. Cuando ellos escucharon que se acercaban los vecinos para felicitarles por este regalo inesperado de la vida, el labrador les replica:
Buena, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Y la verdad es que las personas que le decían esto, pues no entendían. Sucede que al día siguiente, el caballo que ya había saciado su hambre, su sed, pues es ágil, es fuerte y logra saltar la valla que había puesto el hijo, el labrador. Regresa a las montañas y los vecinos se enteran y como sería obvio, se acerca toda la zona que le rodea, toda la comunidad para decirle, uy, qué mala suerte. Qué desgracia, ¿no? ¿Cómo puede ser que la vida te regaló esto y tan rápido te lo quita? Y entonces él replica, el labrador, mala suerte, buena suerte, quién sabe. Y nuevamente los vecinos, la comunidad se queda sin entender. Una semana después, el caballo fuerte joven regresa de las montañas, pero ¿qué crees? En esta ocasión trae a un grupo de caballos, ¿no? Una caballada inmensa y les lleva hasta el establo. Por supuesto, también para que puedan encontrar el agua y comida que él allí halló. De tal manera que pues hay más de 40 ejemplares y bueno, los vecinos, te puedes imaginar, no lo podían creer. De repente, el anciano labrador parecía que se volvería rico de manera inesperada, pues el patrimonio estaba creciendo y el destino nuevamente estaba siendo súper generoso con él, con su familia. Así que, ya sabes, el vecindario, la comunidad regresa y dice, nos equivocamos, esto sí que es una buenísima suerte. Esto es una extraordinaria noticia. Y entonces, como ya sabemos, el labrador responde, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Los vecinos pensaron que en realidad sí estaba rematado, dijeron a quién se le ocurre, es indudable que tener esta cantidad de caballos, pues en su propiedad le va a beneficiar. Son más de 40, no hay manera de que esto pueda ser mala suerte. Al día siguiente, sin embargo, en este cuento, lo que ocurre es que el hijo del labrador intenta domar al caballo, al guía que los trajo al resto, y pues claro que sabe que si lo puede domar, puede de alguna manera liderar al resto. Sin embargo, este corcel pues no se andaba con cuentos, era joven, tenía mucha fuerza, y cuando el joven lo intenta montar para domarlo, el animal lo patea, lo hace caer al suelo y de tantas patadas que le da, de acuerdo con la historia aquí narrada, se le rompen algunos huesos, algunos huesos como en los brazos, como en las manos, como en los pies, como en las piernas. Naturalmente, el mundo consideró, el mundo que le rodeaba, ¿verdad? Que eso sí que era una desgracia. Y nuevamente, cuando acuden a dar sus condolencias por la desgracia que vino, lejos de que el labrador les dijera, tienen razón, volvió a insistir. Mala suerte, buena suerte, quién sabe. Y bueno, ya sabes que en este cuento los vecinos siempre se quedan sin saber qué decir, porque las noticias que parecen buenas luego resultan malas y en muchas ocasiones hay bendiciones que vienen disfrazadas. De tal manera que en el cuento no termina aquí la historia. Unas semanas más tarde, con el hijo, con esta fractura, que desde luego toma bastante tiempo en resolverse, aparece el ejército en este poblado y va a buscar a reclutar jóvenes que se encontraran en buenas condiciones. Naturalmente, cuando ven al hijo del labrador en un mal estado, lo dejan tranquilo, siguen su camino y los vecinos pues quedan absolutamente sorprendidos y van a visitar al labrador para expresarle nuevamente pues su sorpresa ante esta buena suerte, porque a diferencia de sus hijos o de otros muchachos, seres queridos, su hijo se había quedado allí, ante lo cual, para finalizar, nuevamente el labrador, el anciano, les pregunta, les dice, mala suerte, buena suerte, quién sabe. Y me parece que sin duda esto es algo importante a contemplar, no importa la cara que tenga la adversidad, mala noticia, buena noticia, quién sabe. Quizás nos estemos precipitando, quizás al sobrereaccionar, más que hacerlo por la noticia o la persona que tengamos enfrente, lo estamos haciendo por un pendiente y por una huella de algo que se quedó atrás.
En este sentido, honrando todo el abanico de noticias malas que podemos enfrentar, me gustaría entonces, en el recorrido que tengo planeado para hoy, ayudarte a ir dilucidando hasta dónde, como decía en el arranque, el problema puede ser un problema de interpretación, de falta de información completa, un problema de comunicación, un problema quizás donde nos falta agudeza en la percepción o no hemos visto absolutamente todo, o hasta donde la amenaza que se propone nos viene a informar de cosas que no habíamos visto y que definitivamente sí podemos tener bajo nuestro control, porque aún en los casos de las enfermedades autoinmunes o de los tumores que tanto tememos, siempre hay algo más que desde la perspectiva emocional podemos hacer y esta para muchas personas puede ser una piedra angular fundamental desde la que muchas cosas se pueden estabilizar. Razón por la cual entonces paso al primer punto que me gustaría abordar el día de hoy. ¿Por qué nos enfermamos? ¿A qué se debe esto? En muchas ocasiones nos vamos sobre la idea generalizada que nos enfermamos debido a nuestras emociones y justo la persona con la que trabajaba esta semana empezó el intercambio como latigándose, como sintiéndose culpable, como regañándose, porque ella es tan sensible que quizás este extremo de sensibilidad es lo que le ha llevado a este problema. Y en definitiva, iniciar con una perspectiva latigante ante lo que está ocurriendo, pues lejos de ayudarnos, nos puede lastimar mucho más. ¿Por qué no comenzar tomando un poco de distancia de las cosas y recordando esto que nos dice la medicina china, que no son las emociones las que nos enferman, sino las emociones exacerbadas, que por cierto, te explico yo, son una consecuencia de tensiones sumamente elevadas. Como lo hemos platicado en algunos podcasts, cuando de alguna manera la tensión que yo siento se levanta porque hay una amenaza, la tensión o este estrés es como una liga que se estira y que permite al estirarse que yo tome fuerza para lanzarme a la acción. Imaginemos que vengo en la calle con una bolsa y que de pronto me toma por sorpresa alguien que toma mi bolsa y sale corriendo. En un primer momento, lo que sería natural que ocurra es que yo me lance a la acción y hay quienes corren a buscar un policía, dan de gritos o salen disparados detrás de esa persona para que les entregue lo que les pertenece. Em, en un instante, entonces, al arranque de un conflicto, lo primero que viene es un shock o tensión que me moviliza a la acción. Y normalmente es hasta un punto determinado en el que yo estoy tratando de negociar con la vida, de negar lo ocurrido o de resolverlo, cuando posiblemente me dé cuenta que eso que temo sí está aquí y que esa amenaza o esa pérdida sí se va a materializar, razón por la cual si al estirarse la liga y lanzarme a la acción yo no pude solucionar, entonces sí va a venir una emoción que es aquello en lo que se convierte la tensión que no se pudo resolver. Y esas emociones normalmente junto con las tensiones las podemos recordar y son lo que nos hace crear un viaje hacia atrás para identificar, para trazar qué es lo que pudo haber ocurrido incluso antes de este episodio que me está haciendo sentir mal. Ahora bien, ¿por qué digo con este podcast que en muchas ocasiones son nuestras percepciones sobresaltadas las que pueden complicar aún más la trama? Me gustaría con esto explicarte eso que en la descodificación biológica se conoce como un conflicto de diagnóstico. Cuando yo recibo una noticia de esas que no esperaba y que por supuesto no planeaba ni deseaba y ante la que parece que no puedo hacer nada, como cuando por ejemplo alguien me dice en esa biopsia a mí, queremos descartar que sea cáncer porque hay una probabilidad de que lo fuera. Posiblemente yo no oigo ni siquiera la palabra probabilidad, yo escucho cáncer y a partir de entonces empiezan las alertas al máximo. Eh, Empiezo a generar una nueva tensión. Es decir, que si lo que tengo, por ejemplo, en aquel entonces, ¿no? Un aparente problema de un sangrado en el endometrio, se debió a una tensión, aquí hay una nueva y adicional tensión
solo por el hecho de escuchar que podría ser cáncer esto. Y doble atención entonces ante la posible tensión, porque lo que menos quisiéramos es complicar aún más el cuadro que queremos con la tensión que estamos sintiendo. Una tensión exacerbada no nos ayuda a resolver nada. De hecho, no solo es que nos nuble la vista, sino que crea una alerta ante el cerebro que podría percibir un conflicto de intensidad mucho mayor. Con esto quiero citarte 2 ejemplos de 2 casos que en su momento me tocó atender para poderte ayudar a tomar una perspectiva que, si bien no relajada, porque esto no se, digamos, se siente tranquilo hasta que esté solucionado, por lo pronto que te ayude a no exacerbar la sensación que muchas veces a través del pensamiento damos rienda suelta y contribuye a esta alta tensión. Ocurre que un hombre le dan un diagnóstico de cáncer de piel y en ese momento lo primero que piensa es el posible desenlace fatal, decía una probabilidad, la volvemos absolutamente una realidad cuando hay muchas cosas que podrían antes de eso pasar. Él en ese momento se siente en una extrema tensión y atención que si hay extrema tensión, eso se debe a una conclusión a la que estoy llegando. El pensamiento que le martilla, que le taladra, que le duele y que genera un exceso de estrés es: ¿cómo puede ser que no vaya a llegar a una edad suficiente para proteger a mis nietos, proteger a mis nietos? Hay una interpretación metafórica que inmediatamente el cerebro escucha. Existe el peligro, una amenaza que parece no solo latente, sino existente, de no poder proteger nietos, lo que repercute en la salud de la próstata. En otro caso, una mujer me cuenta cómo, a partir de que le dieron el diagnóstico de hipertensión, en sus pensamientos lo que a ella viene es la posibilidad de que muera por un accidente cerebrovascular. Es una posibilidad a la que ella le está alimentando, le está dando fuerza, y de pronto se ve presa de pensamientos de: no puedo morir así, y me daría muchísimo miedo morir, por un lado, y por el otro lado, sentir que no tengo el tiempo suficiente para acompañar a mi pequeño que solo tiene unos cuantos meses de vida. Problema de alta tensión que el cerebro interpreta como: hay miedo a la muerte, y todos sabemos que de acuerdo con descodificación biológica, esos peligros de muerte y esos miedos exacerbados se van al pulmón. Hay toda una lógica detrás de ello. En el caso de no tengo tiempo suficiente, podría implicarse problemas a nivel tiroides. A esta mujer, unos meses después de esta noticia, le detectan problema que podría o no ser, digamos, un tumor cancerígeno a nivel pulmón y a nivel tiroides. Quisiera tener cuidado en explicar esto porque en este podcast estoy yendo de manera breve sobre estos conflictos y a veces las explicaciones breves podrían llevar a conclusiones triviales y sencillas. Hay toda una lógica biológica detrás de esto y tenemos programas que con muchísima más profundidad pues abordan diversos temas de cáncer que tú puedes consultar en nuestro canal Arqueología Emocional. En lo esencial, a efecto del podcast que hoy transmitimos, lo que queremos explicar es cómo en muchas ocasiones el hecho de agregar tensión a las cosas no solo no va a ayudar, sino que lo va a complicar. Me dirás entonces: ¿y cómo le hago? ¿Realmente se puede detener esa tensión? Razón por la cual quiero entonces ahora ir a un segundo punto. Y quiero explicarte la mecánica que ocurre cuando yo recibo una mala noticia. Y me gustaría aquí partir como de una asociación de esas malas noticias que normalmente nos alejan de lo que deseábamos, de nuestras expectativas, que digamos que de manera sintetizada, la mala noticia es un augurio de una pérdida de algo que yo deseaba. Y esto nos permite inmediatamente establecer una liga con el proceso que se ha estudiado que ocurre frente a una pérdida. ¿Por qué me es tan importante en este podcast sobre malas noticias recordarlo o explicarlo para quienes no lo hayan escuchado? Porque el momento de mayor shock nunca ocurre cuando me dan la primera noticia.
¿Por qué digo esto? Porque hay personas que me dicen, Maru, yo no puedo evitar caer en shock cuando viene la comunicación inicial o cuando viene el descubrimiento de lo que parece muy malo. Y lo que yo te quisiera explicar hoy, si es que acaso andan por allí tus pensamientos, es que el momento de mayor tensión nunca ocurre en el primer momento donde se percibe una información que podría ser catalogada como mala noticia. ¿Por qué digo esto? ¿A qué se debe esto? Bueno, pues ocurre que una psiquiatra suizo-americana, Elizabeth Kubler-Ross, quien en su momento se adentrara en la transición y ayudar a las personas que enfrentaban la muerte propia o de familiares, descubre una secuencia por la que todos atravesamos, aún se trate de pérdidas que no son de naturaleza humana, sino material. En este sentido, lo primero que ocurre cuando a mí me dan una noticia que podría ser adversa, desde luego, es que yo caigo en un shock, pero la intensidad del shock quiero representarla si tiene un nivel que todavía podría ser tolerable sin necesidad de llamar la atención del cerebro que puede compensar a través de una enfermedad de acuerdo con la perspectiva de la descodificación biológica. Este shock que desde luego me despierta, me saca de la realidad en la que yo vivía y me hace ver que hay otras cosas que no había contemplado, que no esperaba, me moviliza, como decíamos en la liga, a buscar o por un lado negar la circunstancia que está ocurriendo o por otro negociar con la vida para que no ocurra esto. Sin embargo, pasado un tiempo, no siempre podemos negociar con la vida, con las personas o circunstancias y más tarde que temprano podemos darnos cuenta que no podemos hacer nada con eso que nos han comunicado que está ocurriendo. Cuando yo me doy cuenta que no hay nada que pueda hacer por eso, viene el disparo más intenso de tensión si lo que está ocurriendo yo lo alimento con pensamientos de fatalidad o de mi culpa en lo que está ocurriendo, porque esa tensión podría significar no solo es que ocurra, sino que me está sucediendo a mí, sí, sí es cierto, y no puedo hacer absolutamente nada para evitar que esto esté ocurriendo. Lo cual, normalmente siempre es incorrecto. No importa el tipo de noticia, normalmente siempre hay algo que yo puedo hacer al respecto. Lo que podría sobrevenir después de esta enorme tensión es un enojo intenso, una tristeza profunda y en la curva donde tenemos un shock, una negociación o una negación a la que le sigue una negociación, una altísima tensión porque me doy cuenta que no puedo resolver, allí el enojo intenso baja una tristeza profunda y yo solo salgo de este ciclo, de este proceso, si consigo aceptar que es posible que las cosas no estén como yo hubiera querido. Desde luego que esto, si me lo hubieran preguntado, yo no lo hubiera puesto aquí de manera consciente, al menos no, nunca lo hubiera llamado. Pero si yo logro aceptar que más allá de lo que está ocurriendo y no puedo cambiar, hay cosas que sí puedo hacer, entonces me pongo en una actitud distinta para aprovechar esa tensión que hubo y accionar de otra forma. Antes de seguir, entonces, dando rienda suelta a la imaginación, antes de llevarnos a exacerbaciones que digo que pueden ser anticipadas. Yo ya sé que hay una mala noticia, también sé que va a haber un momento de exacerbación y por lo tanto puedo prepararme para evitar que ocurra una tensión que muchas veces puede abortar proyectos antes de tiempo o que muchas veces me pueda llevar a decir cosas que ni hubiera querido o hacer cosas de las que me pudiera arrepentir. Antes de llegar a eso, mi primera recomendación el día de hoy tiene que ver con poder identificar hasta dónde este problema que yo estoy percibiendo es un problema de comunicación, es un problema de información insuficiente o es un asunto en el que yo necesito más aclaración. Y sabes, esto me recuerda inmediatamente el caso de una mujer que acudió a consulta quien había sido diagnosticada con un tumor en el globo ocular y
quien acudió con un oncólogo, quien sin ver los estudios le dio un diagnóstico que para ella era fatal. Y sin embargo, habiéndome relatado que el médico no había visto los estudios, en un primer momento es como si se hubiera, digamos, o los hubiera pasado sin ver. Que después, un poco tiempo después, se dio cuenta que en realidad posiblemente el diagnóstico que el médico le estaba dando necesitaba un poco más de detalle, razón por la que acudió con otro médico que le dio un panorama distinto. Qué importante hacer caso de lo que estamos viendo. Esto también me recuerda el caso de otra mujer quien tenía problemas para poder hablar. Y había un debate que tomó meses porque los médicos no acababan de llegar a una conclusión exacta sobre lo que estaba produciendo esto. Y ella se daba cuenta y de hecho estaba enfadada cuando le daban diagnósticos quizás un poco precipitados, cuando había contradicciones en las cosas que observaban, quien eventualmente cedió ante la presión de diagnósticos que no estaban absolutamente confirmados. Y no digo que sea el caso en todas las situaciones, pero qué importante poder ver lo que yo estoy viendo, razón por la que entonces quiero entregarte una primera herramienta que puede ayudarte si es que te has, digamos, de alguna manera tensado ante una mala noticia o la percepción de lo que podría ser, como decíamos en el cuento, buena o mala suerte, algo que ha ocurrido. Esta primera herramienta es muy sencilla y versa en establecer en una hoja 2 columnas. ¿Qué sí sé y qué no sé? ¿Qué sí sé y qué no sé? Para que empieces a redactarlo y muchas veces nos damos cuenta al hacerlo, que es lo que no sabemos, lo que nos está poniendo mal, pero que eso que no sabemos posiblemente nos esté llevando a conclusiones anticipadas que nos hacen sufrir innecesariamente y como explicaba ya por los conflictos de diagnóstico, que quizás esas conclusiones precipitadas, exacerbadas o generalizaciones pueden llevar como a desbarrancar proyectos, a lastimarnos desde luego a otras personas y a restarnos la posibilidad de regresar a una visión un poco más equilibrada para que desde allí podamos tomar una apreciación más justa de lo que verdaderamente está ocurriendo. Por la secuencia, digamos, en la que ocurre la comunicación, además de la información que a veces puede estar incompleta o que yo distorsiono con mi percepción, también podría haber esto que llamamos como malentendidos o teléfonos descompuestos. Recordemos que en términos de la comunicación, el emisor piensa una cosa, a veces dice otra, y quien lo recibe escucha algo e interpreta quizás algo distinto. Cuando en verdad hay de estas noticias que no favorecen lo que nosotros deseamos, el segundo recurso que me gustaría proponerte hoy es eso que denominamos en la historia de Mona y yo el arte de reclamar. Dada la oportunidad, ¿qué habría de reclamarle al otro antes de que lo tenga enfrente? O dada la oportunidad, ¿qué habría de reclamarle a la vida? Esto es importantísimo. Algunas personas no nos atrevemos a reclamar porque decimos, no, ¿cómo crees? ¿Cómo voy a hacer eso? Eso sería imposible. Pero en verdad que el verdadero arte de reclamar consiste en sacar al exterior para que yo pueda ver afuera de mí esos pensamientos que me están lastimando y poder validar su veracidad. En este sentido, otro recurso que puede ser muy útil cuando yo ya reclamé, cuando, por ejemplo, alguna vez yo le dije a alguien, es que me dejaste sin hablarme, o sea, casi no me hiciste caso en la semana. Es lo que yo sentía, ¿sabes? Tomamos el teléfono celular y empezamos a ver que más o menos cada 2 horas o antes sí habíamos estado en intercambio. ¿Por qué yo sentía que me había dejado un poco sola y a mi suerte si cada 2 o 3 horas habíamos estado intercambiando mensajes? Qué importante poder tomar conciencia de nuestro primer reclamo, porque muchas veces se esconde un reclamo mayor.
Y en aquella ocasión el asunto no era que estuviera o no en comunicación conmigo, sino que había decidido no verme para atender otra situación, lo que a su vez yo interpreté como un cierre de ventana, como diciendo a ti no te veo, y me ligó eso con algún evento en el pasado en el que alguien, según yo, me cerraba y me abría la ventana, cuando en realidad estos reclamos y el arte de reclamar me llevan a retomar contacto con aspectos superpropios. ¿Cuántas veces eso que quiero reclamar al exterior no soy yo la que me lo hago a mí misma? Bueno, entonces tenemos ya lo que sé, lo que no sé, los reclamos y la verificación de estos reclamos contra hechos o supuestos, para poder encontrar que en muchos casos puede haber un reclamo mayor. Ahora bien, decía yo desde el arranque que el problema puede ser de información, no tengo suficiente, no se ha alcanzado todavía a confirmar y ya estamos tomando decisiones tajantes. En otras hay un problema de entendimiento, de interpretación o de asociación de esto que siento doloroso, no por lo que vivo aquí, sino por algo que ocurrió tiempo atrás. Y me gustaría también poder ahora, digamos, brincar a los problemas de percepción o de visión. ¿Sabes? Hay toda una vertiente adentro de la programación neurolingüística que nos explica cómo una es la realidad de lo que vemos, digamos, alrededor de nosotros y lo que vemos varios, y otra es la realidad de lo que queda en nuestro interior, realidad que es un mapa de la otra realidad y que muchas veces resulta un mapa que no es idéntico, un mapa que naturalmente va a eliminar algunas cosas, en ocasiones distorsionar o en ocasiones generalizar. Y antes de entrar en detalle con posibles problemas de visión, me gustaría proponerte un ejercicio que a mí me abrió la vista de cómo era yo cuando calificaba el desempeño de los demás o lo que ocurre en el exterior. En este ejercicio en la universidad me acuerdo muy bien. Nos daban una libreta para que calificáramos del 0 al 10 qué tan rápido se movía alguien y el profesor le daba instrucciones a esa persona de caminar como corriendo, de caminar como gallo gallín, así muy lento, de gatear o de hacer otras cosas. Como resultado, la verdad, bastante inesperado en esos momentos, el profesor nos pidió, una vez que evaluamos el desempeño de varios, comparar nuestras calificaciones, porque el movimiento era el mismo, pero las calificaciones y las evaluaciones de cada uno eran completamente diferentes. ¿Y a dónde te puede llevar este tipo de ejercicios si en lugar de evaluar el desempeño de los que caminan, te pusieras a recordar esas veces en las que has evaluado, por así decirlo, ¿no? Que a veces criticamos o a veces enjuiciamos el comportamiento de los otros? Sabes, en algunas ocasiones, algunos vemos todo como en blanco o negro. Yo me acuerdo cómo reflexioné al darme cuenta que a los que se movían veloces los veía velocísimos y los que movían un poco más lento los veía lentísimos. Y además de estas percepciones extremas, hay algunos que calibran un poco al medio todo, es decir, ni lo rápido lo ven muy rápido, ni lo lento lo ven muy lento. ¿Cuál sería tu estilo para calificar las cosas? ¿Por qué lo digo? Porque quienes nos caracterizamos por ver el mundo como si todo fuera blanco o negro, catastrófico o espectacular, es probable que tengamos una tendencia a exacerbar lo que hemos escuchado cuando nos dan una mala noticia o cuando nosotros vemos algo que no nos gusta. Y saber que somos así de entrada puede ser muy útil para comenzar por recordar que es posible que lo que estoy viendo mal solo sea una exageración de mi vista. Bien, tenemos otro recurso que podría ser bastante objetivo en el sentido de darnos señales a través de lo que ocurre con nuestros ojos físicos, de lo que ocurre en nuestra visión interior. Y voy a ello.
Algunos de nosotros tenemos miopía, otros astigmatismo, llegado a una cierta edad, problemas de vista cansada, incluso cataratas. ¿Sabías tú que detrás de la simbología con la que se expresa el ojo, en lo que ocurre, digamos, en la función del ojo que de alguna manera está alterada, podemos leer los conflictos de naturaleza interior, de eso que sentimos, de eso que en algún momento concluimos? Bueno, pues naturalmente siempre hay una explicación. Esto nos lo dice la descodificación biológica en términos de los conflictos que antecedieron al arranque, por ejemplo, de alguno de estos conflictos de visión. Y voy explicando de manera general, ellos tenemos todo un podcast en el que hablamos a profundidad, pero me parece que esta explicación en esta ocasión nos puede ayudar a entender o a tomar algunas otras pistas que nos ayudan a darnos cuenta de cómo miramos el mundo y de qué puede ser lo que nos hace ver las cosas de manera distinta, distorsionada, decía yo, exacerbada, que quizás esa visión nos puede, ya explicaba, molestar o lastimar más que el propio hecho de lo que está ocurriendo, porque no quiero decir que no haya noticias que llamen a una acción importante, pero repito que en ocasiones la propia emoción puede complicar las cosas aún más. Y voy entonces con la explicación de miopía. Quienes tenemos miopía, lo sabemos, vemos mucho mejor de cerca que lo que haría una persona, digamos, en condiciones normales, a cambio de qué o a costa de qué, a que no veo tan bien de lejos. ¿Por qué o para qué nos sirve esto? ¿Por qué ver más de cerca? ¿Cuál es la lógica biológica, si hubiera alguna, que puede haber detrás de un conflicto de miopía? Pues de manera recurrente me gustaría proponerte esto para que tú verifiques y armes tus propias conclusiones. Quienes tenemos miopía, podríamos responder a esta afirmación: no quiero verlo todo. No, no quiero verlo todo. Es como si algunos dicen: quisiera solo ver lo que tengo en mis narices. Claro, decir lo que tengo en mis narices quizás no nos ayude a entender la problemática que hay detrás de este tema y a honrarla. Por algún motivo yo solo quiero ver lo que está cerca, como en mi mini mundo, por lo que al mismo tiempo es como si estuviera poniendo así borroso lo que hay detrás, porque naturalmente o me lastima o me amenaza y me lastimaría. Es decir, que si diéramos un doble clic a los que preferimos ver solo lo que tenemos cerca y no lo que tenemos lejos, llegaríamos como por ejemplo a casos en los que alguien quería tener a mamá cerca y solo verla a ella, y quizás en algún momento determinado se sintió abandonado y vulnerable, por lo que prefirió seguir viviendo en un mundo de ilusión o fantasía para no ver el peligro como una manera de resolverlo. Hasta donde en ocasiones algunos, fíjate cómo podemos tener reacciones antagónicas, dadas malas noticias o circunstancias que podrían poner las cosas en peligro, en lugar de verlo para acometer y entender, profundizar en lo que podríamos hacer de una manera diferente ante este peligro. Muchas veces es como si cerráramos la cortina, hacemos como que no hemos escuchado nada y preferimos seguir cantando en nuestro mundo. ¿Cuántas veces? Esta es la pregunta. Prefiero quedarme con lo que está cerca y no ver lo que está lejos, porque hay un dolor en poder ver todo ese panorama de manera clara. Estoy segura que estas preguntas habrá a quienes inmediatamente les lleven a conclusiones. En el caso de la vista cansada, me parece que podemos emplear el término cansada para explicar de una manera práctica lo que puede haber llevado a ello o lo que lo puede estar llevando a aumentarse. Yo estoy cansado o cansada, como por cierto a mí me llegó a ocurrir en alguna ocasión, de estar mirando a alguien que quizás de alguna manera ataque eso que yo quisiera. Y en la visión cansada el efecto es que yo veo borroso lo que tengo cerca, pero sobre todo si lo veo borroso es por el peligro que puede implicar esto que tengo cerca en términos de un futuro, digamos, distante, ¿no? Por ejemplo, hay quienes dicen que llegada esta edad en la que empieza la vista cansada,
Lo que no quiero ver es la posibilidad de un detrimento en mi salud o de la muerte. A mí me parece haberlo visto de manera muy específica, por ejemplo, cuando hay alguien que viene, te amenaza, te insta y de alguna manera está provocando en ti una tensión, por ejemplo, en el trabajo. Y bueno, claro, tanta tensión, eventualmente uno sabe que puede reventar en el despido y prefiero ni verlo. Esa podría ser una aplicación o un ejemplo de vista cansada. En algunos casos, el problema es hipermetropía, justo lo contrario a la miopía. Es decir, si en la miopía veo mejor de cerca, en la hipermetropía yo veo bien de lejos. ¿Por qué se agudiza la visión de lejos? Sino porque ubico un peligro afuera y claro que lo quiero ver, pero normalmente en estos problemas de visión siempre hay una descompensación o algo que no estoy viendo de manera equilibrada. Entonces yo veo el peligro afuera, lejos de mí, y quiero enfocar la vista, ser agudo, a costa de perder la visión de lo que tengo cerca. Es decir, quizás también haya peligros de cosas que yo hago, pero eso prefiero no verlo. Esa podría ser de manera sencilla una explicación de hipermetropía. Es como si los peligros y los dramas hay que detectarlos a tiempo para poderme refugiar y en algunos casos se habla incluso de escapar como de obligaciones cotidianas para vivir un futuro ideal. Bueno, esta sería hipermetropía y quisiera también acabar por explicar en términos de problemas de visión, astigmatismo y cataratas. En el caso de astigmatismo, quienes llegamos a atravesar por esto sabemos que de alguna forma deformamos, distorsionamos lo que estamos viendo. ¿Por qué? ¿A qué se debe que yo quiera distorsionar o deformar algo que veo? Hay quienes atribuyen esta condición a un momento de mucha rabia, de mucho enojo, pero también simultáneamente de mucho miedo en la juventud. Es decir, por un lado yo quisiera ver algo que no veo y lo que veo es lo que no quiero. Y como esto es así, pero de alguna manera tengo que seguir unido a esto que veo, prefiero distorsionar y deformar para que pueda seguir viendo lo que quiero y para que de alguna manera me separe de lo que no me gusta y al distorsionarlo no lo tenga aquí de frente. Suena, estoy segura, a un conflicto como ese que de alguna manera experimentan los jóvenes cuando caen en conflictos con sus padres a los que aman, pero que al mismo tiempo les impiden hacer lo que ellos quisieran, cuando queremos esconder algo de la vista y cuando estamos decepcionados con otros, pensamos que solo podemos contar con nosotros, entonces vamos deformando un poco el mundo que vemos para qué, para no sufrir, para no sufrir. Por último, en el caso de las cataratas, que aparecen normalmente más allá de los 50 años, ¿no? Algunas veces mucho más adelante, el problema fundamental es el siguiente, es como si yo bajara por completo las persianas para no ver lo que tengo enfrente por dos cosas, porque tengo miedo y porque además al mismo tiempo no solo miedo, sino inseguridad personal y porque podría estar en desacuerdo con lo que tengo enfrente. Todos estos problemas, entonces, problemas de visión, que de manera bastante clara nos explican las deformaciones, distorsiones, eliminaciones que hacemos ante lo que tenemos enfrente y que en determinado momento nos pueden ayudar a explicarnos nuestra forma favorita de ver el mundo. ¿Por qué cuando hablamos de malas noticias introducimos la información de problemas de visión? No sabes la importancia que puede tener reconocer que quizás yo deforme las cosas, porque si yo ya sé que las deformo, entonces puedo hacer una pequeña pausa, quizás antes de irme encima de otro o pasar una pésima noche o querer tirarme al tren, para saber que quizás exista la posibilidad de que en esta situación haya algo que de manera pequeña esté deformando. Nada como también poder saber cuando yo quiero cerrar la ventana y no ver el peligro y posponerlo, que quizás aquí haya algo que deba reconsiderar en mi actuación. Porque si yo tiendo a ser de las personas que dicen, ah, no es peligroso, lo pospongo, lo pospongo, lo pospongo, quizás esté perdiendo la oportunidad de reaccionar, de accionar y poner una solución para algo de manera temprana que de no ponerla podría desembocar en algo mayor. Y por último, el saber que tengo miedo, el reconocer que hay inseguridad por lo que pueda pasar y por lo que opina el derredor,
claro que es importante más que para que siga validando con todos ellos lo que opinan de mi problema, para que pueda regresar y hacer un cálido team back conmigo sobre lo que está pasando, los hechos, los supuestos, lo que en realidad ocurrió y el pasado que puede haber detrás de esto. De tal manera entonces que hemos hablado ya de los problemas de información, de cuando en el diagnóstico faltan datos para poder aseverar que este es un problema mayor, de los problemas en la comunicación, de los problemas ahora de visión. Y me gustaría, por lo tanto, ir a este último tipo de problemas sobre los que hoy me gustaría enfocarme cuando yo recibo, veo, escucho una mala noticia. Me refiero a los problemas de interpretación de los que ya nos avisaba el cuento con el que hemos empezado y el programa, porque muchas veces realmente lo que está ocurriendo es que yo veo con ojos fatales lo que veo que está sucediendo en un corto plazo de tiempo y tengo miedo y tengo terror, pero he llegado a conclusiones prematuras sobre lo que verdaderamente significa e implica lo que me están diciendo. Razón por la que entonces en este punto me gusta explicarte cómo normalmente siempre, ante todo hecho que ocurre, hay por lo menos tres versiones de la verdad. Mi verdad de lo que está ocurriendo, la verdad de la persona que tengo enfrente sobre lo que está sucediendo y la verdad, independientemente de las interpretaciones, eliminaciones, deformaciones, generalizaciones a la que ambos estemos llegando. De tal manera que si verdaderamente todo el tema tiene que ver con cuál es la verdad, en muchas ocasiones, claro que podemos y vale la pena ir por otras opiniones, porque mientras más informado yo esté sobre esto, en lugar de esconderme, voy a tener acceso a más hechos que me ayuden a armar una estrategia de acuerdo con lo que a mí me conviene. Asimismo, en este sentido, poder compartir, sabes, mi versión de las cosas con la de aquella persona que está involucrada en lo que está ocurriendo, en muchas ocasiones, claro que me puede permitir ver más allá, como si yo abriera el telón para que al comprender las dinámicas de lo que ocurre más allá de lo que yo veo, me pueda armar una muchísima mejor opinión de todo lo que aquí, en verdad, es que sí que está pasando. Y bueno, desde luego me gustaría entregarte otro recurso más. Si es que acaso estás preso o presa de emociones de esas como las que sobrevienen, que son muy intensas y que hacen que me pase un día muy malo o que hacen que me pueda pasar pues toda una noche y que puedo permitir que se prolongue innecesariamente arrastrando una emoción que además ni siquiera me deja dedicarme a otras cosas. Tengo dos alternativas en este punto. Hay a quienes les funciona súper bien un ejercicio de trabajo a través de la respiración y la imaginación, que no solo es una facultad fantasiosa, porque a través de la propia imaginación nosotros movilizamos energía pránica. Hay ejercicios de respiración que simultáneos con la imaginación ayudan a disolver bloqueos que se quedan como estancados a raíz de una percepción que yo tengo por una mala noticia. Si te encuentras en esta situación, quiero que me escribas al número WhatsApp que tenemos, a través del cual tú me dices, Maru, quiero la meditación y te mando esta grabación. El número entonces, lo recuerdo, más 52 55 45 10 27 83. Lo voy a repetir por si estás tomando nota. Más 52 55 45 10 27 83. Me lo mandas, te mando la meditación. O decía que tengo otra herramienta, tengo dos. Hay a quienes les es muy útil ir reportando sus emociones en el día. Y, sabes, durante mis estudios en psicología transpersonal por un año entero, tuve que seguir mis emociones diarias hasta darme cuenta cómo a veces nos quedamos por temporadas en emociones muy bajas, en emociones intermedias, me refiero en términos de bienestar, o cómo por unas temporadas más largas nos quedamos en emociones más altas, es decir, que se mueven mucho más arriba en términos de lo que reconocemos como situaciones amorosas. Poder identificar el momento en el que brinco a una situación baja
y cómo quizás se empiece a prolongar por una misma interpretación, puede ayudar a identificar que no es cierto que me enoje por todo, sino que hay aquí un tema recurrente que me está molestando. Y estas malas noticias o estas percepciones de mala suerte o situaciones adversas podrían ayudarme sobre todo a darme cuenta del nombre y apellido del problema que estoy enfrentando cuando me salgo un poco de escena. Por eso, llenar una gráfica al final de la semana, volverla a revisar, es algo que me permite disociarme y es decir, salir del rol de víctima para encontrar en la distancia lo que puede estarse repitiendo. Y por último, lo más importante, ¿qué puedo hacer yo distinto que sí está en mi control? En lugar de exacerbarme y llegar a una tensión que me lleve a decisiones de las que me podría arrepentir o que provoque en mi cuerpo reacciones que yo ni siquiera sé que la tensión puede traer. Bueno, pues ya para ir acabando, entonces, nada como recordar, sabes, esta historia que la verdad que me parece que nos deja mucho, mucho en qué pensar, de Robin Williams, que yo no sé si esto era de tu conocimiento, no lo era de mí, hasta que un día me di cuenta que Robin Williams, cuando se suicidó, lo hizo como consecuencia de un diagnóstico de un tipo específico de demencia. Claro que no todos nos suicidamos, es cierto, ¿no? Pero posiblemente sí querramos abortar misiones, proyectos o sueños a raíz de una mala noticia que en realidad decía al arranque que es una llamada, como una alerta, como un despertador que nos puede ayudar a adentrarnos en cosas que podemos cambiar. Y cuando muchas veces digo esto, las personas me dicen, bueno, pues exactamente cómo, porque qué difícil cuando estoy perturbado por una mala noticia, sintiéndome mal, tener la claridad de pensamiento para poder saber qué puedo hacer distinto. Bien, por un lado, ante la dificultad de lo que puedo hacer distinto, me parece que podríamos seguir por lo pronto dos caminos, ¿no? Dos caminos que nos ayuden verdaderamente a tomar control de lo que sí podemos hacer diferente. En el caso de las personas que acuden a sesiones de terapia conmigo, por ejemplo, por problemas de tumores o de enfermedades autoinmunes, no quiero decirte la sorpresa que muchas veces se llevan cuando escuchan y asocian, ellos llegan a sus conclusiones de qué eventos de tensión antecedieron al problema que se ha diagnosticado del que ellos se dieron cuenta. Porque necesariamente detrás de cualquier dolencia, padecimiento, hay un evento de tensión que supera ese umbral de lo tolerable cotidianamente. Y cuando yo puedo clarificar qué es lo que pasó realmente, cuando en el caso de tiroides, por ejemplo, esta semana platicaba con alguien acerca de cómo podría yo sentir que no me da tiempo, y ella verdaderamente se da cuenta que sí, que lo que teme y le aterra es no tener el tiempo de estar con su hijo. Cuando alguien clarifica que en verdad lo que teme es no poder proteger a sus nietos, o cuando alguien más se da cuenta que lo que teme es la muerte, pero que mientras más la teme, más se pone en condiciones vulnerables, o que mientras más me enoja y me frustra esto, más debilito a mi sistema inmune, ¿no? Hemos explicado cómo 5 minutos de enojo baja las defensas durante 6 horas. 5 minutos de enojo, 6 horas, baja el sistema inmune. Inmediatamente, en cuanto tengo acceso a esta información, claro que tengo una razón para hacer una pequeña pausa, detener a la loca carrera de los pensamientos que me estaban martillando y en la distancia y en la pausa, soltar esa emoción que me tiene aprisionado y darme cuenta que claro que puedo hacer otras cosas. Finalmente, cuando se trata de tomar responsabilidad y poder detectar qué de lo que hay afuera en esas malas noticias, en esas circunstancias adversas, puedo yo cambiar. A mí me parece que nada como la propuesta que nos hace esta teoría de espejos escénicos que nos propone Greg Braden. Y esta teoría lo que dice es que si hay algo afuera que me molesta, que me enfada, no hay forma que ello ocurra con independencia de lo que hay en mi interior. Es decir, que todo eso que me choca, que me molesta, tiene algo que decirme acerca de lo que yo estoy haciendo. Recuerdo perfecto el caso de una mujer que me decía cómo detestaba cuando su pareja le decía que su mamá le pedía tiempo para que lo depositara con ella.
y cómo sentía que pues le traicionaba cada que acudía al llamado de la madre, ante lo cual ella sentía que no podía hacer nada. Y entonces propongo para ti esta forma de interpretación que creo que puede ser de tremenda utilidad. Si yo siento que alguien afuera me traiciona, que de alguna manera abraza ideales que no son los míos, si yo siento que las circunstancias adversas que me amenazan, en definitiva es como si me comieran, quiero sugerirte la pregunta que, trascendiendo la forma exacta en la que esto esté ocurriendo, se quede con el contenido metafórico, es decir, si alguien abraza otros ideales y eso me molesta, ¿de qué manera yo podría abrazar otros ideales u otras prioridades que no son aquellas que había alineado con mi corazón? Si de alguna manera otros me atacan o incluso hay bacterias que atacan a mi cuerpo, ¿hasta dónde yo podría haber permitido en otra circunstancia que otros me atacaran sin poner límites sanos? ¿De qué manera, si lo que ocurre aquí es que yo siento, por ejemplo, que tengo que apechugar ante las circunstancias y quisiera expulsar a alguien? Esto me lo dice la hipertensión, una fuerza que quiere sacar a alguien del corazón, pero hay razones por las que yo, más que mi mamá, mi padre o algún ser, un familiar cercano, soy quien no estoy sabiendo alinearme con lo que en realidad quiero. Siempre hay. Siempre hay cosas que podemos hacer, aún frente a las peores noticias. Normalmente las malas noticias se pueden volver buenas si yo consigo entender el lenguaje metafórico de lo que está ocurriendo, si yo consigo comprender que una alta tensión solo va a crear más caos, y si en lugar de darle rienda suelta al pensamiento y a la idea de que no hay manera que yo pueda hacer algo para detener un futuro que me amenaza, hago una pausa, me anclo y comienzo a observar de manera más amplia el panorama, cuestionándome si lo que sé es todo lo que hay, hasta dónde podría haber un problema en mi interpretación, hasta dónde podría estar exagerando, quitando cosas en mi visión y hasta dónde estaría evitando tomar responsabilidad personal de algo que, si se refleja afuera, es porque de alguna forma distinta yo estoy viviendo en lo que hago, en lo que siento o en mi manera de desarrollar una relación con el exterior. Por último, porque como lo empecé diciendo, yo sé lo que significa recibir una noticia que, aunque todavía no definitiva, me lleve a conclusiones tajantes, como si tengo un tumor voy a morir, o como si voy por una biopsia seguramente será cáncer. Como sé lo que eso significa, quiero proponerte un último ejercicio. Es un ejercicio que en su momento yo aprendí, decía, cuando estaba en la maestría de psicología transpersonal, y que creo que puede ser de un aporte excepcional para ayudar a las personas que, en definitiva, después de todo esto me dicen: Maru, sí lo sé, pero no lo puedo parar. No puedo ni dormir y llevo horas en las que solo estoy en alta tensión. En esto consiste el ejercicio que hoy te quiero entregar. Por un momento quiero que cierres tus ojos y te concentres en tu respiración. ¿Qué tan acelerado o agitado te sientes? Solo por un momento comienza dándote cuenta del ritmo y la velocidad de tu respiración. Cuanto puedas, quiero pedirte que inicies un ciclo de inhalaciones profundas. Pon tu mano sobre tu abdomen, tu mano derecha o izquierda si eres diestro o zurdo, y verifica si al inhalar amplías el abdomen y al exhalar sueltas. No importa si lo estás haciendo al revés, tenemos que regularlo. Inhalas, amplías el abdomen, exhalas, sueltas. Inhalas, amplías el abdomen. Exhalas, sueltas. Comienza por retomar un ritmo tranquilo a través de la inhalación y la exhalación. Cuando te encuentres listo o lista, quiero que imagines que al centro de tu cabeza, justo a la mitad, hay una conciencia. Es tu conciencia, tu observador con el que percibes todo lo que ocurre a tu alrededor. Quiero que imagines que es del tamaño de una perla, una canica, a la que vas a envolver en luz. Una vez que hayas regularizado tu inhalación, tu exhalación,
Una vez que hayas conseguido que tu inhalación dure tanto como tu exhalación, una vez que mantengas en ritmos de 4, inhalo en 1, 2, 3, 4, retengo 1, 2, 3, 4 y exhalo. A veces lo hago en 1, pero lo voy a hacer consciente. En 1, me detengo, en 2, retengo, 3, exhalo, 4. Es decir, lo voy haciendo paso a paso. Una vez que hayas conseguido un ritmo constante y profundo, quiero pedirte que imagines que al exhalar, esta conciencia, esta perla, es de esfera, canica envuelta en luz, sale a través de tu nariz y se coloca, por ejemplo, en la parte superior en el techo de tu cuarto. Es un ejercicio en el que con la imaginación estamos buscando sacar a la conciencia de esa mente para dejarla fuera del cuerpo. ¿Comprobado? Y lo digo porque es el ejercicio que a mí en mi caso, me ayudó a salir de esa tensión que no me dejaba ni dormir. Comprobado que hacer este ejercicio a través de una conciencia, imaginar que sale la conciencia del cuerpo, podemos tomar distancia de esa mente loca y de esos pensamientos que son los que nos exacerban y nos tensan. En todo caso, deseo que toda la información que aquí he compartido pueda ser de utilidad para contigo o algún ser familiar querido, y me pongo a tu disposición en caso de que por cualquier motivo quisieras profundizar en esta información o tener alguna sesión de arqueología emocional y descodificación biológica. Mis datos de contacto los encuentras siempre en nuestra página de internet www.arqueologiaemocional.com. Este es el nombre que llevan mis redes en YouTube, en Facebook y en Instagram, Arqueología Emocional, y en todo caso a través de WhatsApp en el número más 52 55 45 10 27 83. Lo vuelvo a decir porque sé que ahora nuestras transmisiones están en Spotify y hay quienes no van a ver los datos que ponen de contacto al final. Más 52 55 45 10 27 83. Pues que todo este contenido haya sido de máxima utilidad y que decidas volverte a encontrar con nosotros en una semana más cuando a través de YouTube tengamos un nuevo podcast o a través de la información que cotidianamente vamos publicando a través de Facebook e Instagram. Hasta entonces, y que haya máxima visión ante lo que sea que el universo te esté proponiendo como un reto, porque nada como ver todo lo que sí está ocurriendo para decidir cómo resolverlo. Hasta la próxima.